Bienvenidos a Reconociendo el Miedo. Hay sombras que no nacen de la luz, sino del pecado. Hay caminos donde el asfalto devora los gritos de quienes los cruzan y rincones digitales donde la curiosidad es una sentencia de muerte. No importa si lo que estás por escuchar ocurrió en una frontera olvidada o en los abismos de una mente retorcida, si sientes ese frío recorriendo tu espalda, es porque finalmente has aceptado la verdad. El horror no se busca, se reconoce. Nos vemos en la oscuridad. El pacto que se rompe. Nadie que conociera a Eduardo habría pensado que terminaría viajando a Catemaco por algo relacionado con la brujería. No porque llevara una vida ejemplar ni particularmente exitosa, sino porque siempre fue una persona práctica, escéptica, poco inclinada a creer en cosas que no pudieran explicarse con lógica. Tenía 38 años, estudios universitarios y un pequeño negocio de refacciones automotrices a las afueras de Veracruz. Durante más de una década su vida había sido estable. No era rica ni llamativa, pero sí ordenada. Tenía clientes fijos, ingresos constantes y una rutina que rara vez cambiaba. Nunca se metió en problemas graves ni tuvo enemigos declarados. Por eso, cuando las cosas empezaron a salir mal, al principio no les dio importancia. El primer problema fue pequeño. Un proveedor comenzó a retrasar entregas sin razón aparente. Eduardo asumió que se trataba de desorganización o exceso de trabajo. Después surgió una diferencia legal por una factura antigua que, según sus registros, ya estaba pagada. Pensó que sería fácil resolverlo. No lo fue. El proceso se alargó más de lo normal y le costó tiempo y dinero. Semanas después, uno de sus socios dejó de responder llamadas. Al principio Eduardo creyó que estaba enfermo o de viaje. Luego descubrió que había retirado parte del capital del negocio y simplemente desapareció. A eso se sumaron inspecciones inesperadas, multas pequeñas pero constantes y robos extraños en el local, siempre de cantidades mínimas, como si alguien no quisiera levantar sospechas, solo desgastarlo poco a poco. Nada de eso lo arruinó de golpe. Todo fue lento, persistente. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a fallar. Dolores de cabeza frecuentes, una presión constante en el pecho, palpitaciones que lo despertaban en mitad de la noche. Acudió a médicos, se hizo estudios, cambió su alimentación, intentó hacer ejercicio. Los resultados siempre eran normales. Estrés, le decían. Ansiedad. Cansancio acumulado. Lo que más lo inquietaba eran los sueños. No eran violentos ni particularmente aterradores, pero se repetían con una precisión inquietante. Siempre el mismo lugar. Un lago oscuro, completamente inmóvil, rodeado de árboles densos. No había luna ni reflejos. El agua parecía absorber la luz. En el sueño, Eduardo permanecía de pie en la orilla, con la certeza absoluta de que algo lo observaba desde el fondo, aunque nunca lograba verlo. Al despertar, sentía el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en absoluto. Una madrugada, después de uno de esos sueños, se levantó para ir al baño y encontró algo que no pudo explicar. En el pasillo de su casa había huellas de lodo húmedo. Iban desde la puerta principal hasta la entrada de su habitación. Eran huellas descalzas, irregulares, como si alguien hubiera caminado con dificultad. No había señales de que la puerta hubiera sido forzada. El patio estaba seco. Vivía solo. Limpió el piso sin decirle a nadie. No llamó a la policía. Intentó convencerse de que había sido él mismo, que tal vez había salido al patio medio dormido. Sin embargo, algo en la forma de las huellas no coincidía con su tamaño ni con su manera de caminar. A partir de ese día, comenzó a sentirse observado incluso despierto. No veía nada,
pero tenía la sensación constante de que alguien estaba cerca, especialmente por las noches. Encendía luces sin razón. Revisaba puertas y ventanas varias veces antes de dormir. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el nombre de Catemaco. No fue una recomendación directa ni una invitación abierta. Fue un comentario casual. Un cliente habitual, al verlo cansado y distraído, le preguntó si todo estaba bien. Eduardo, sin saber por qué, le contó parte de lo que estaba pasando. El hombre guardó silencio unos segundos y luego dijo que en Catemaco había gente que sabía tratar problemas que no siempre tenían explicación lógica. Aclaró que no era algo que debiera tomarse a la ligera. Eduardo se rió y cambió de tema, pero esa noche volvió a soñar con el lago, más claro que nunca. 2 semanas después, sin haberlo planeado del todo, tomó su coche y manejó hacia Catemaco. El pueblo no se parecía en nada a lo que había imaginado. Había turistas, restaurantes llenos, música, vendedores ambulantes. El lago brillaba bajo el sol. Todo parecía normal, incluso alegre. Esa normalidad lo tranquilizó. Pensó que quizá todo había sido su gestión. Preguntó con cuidado. No quería parecer desesperado. Bastó con mencionar que buscaba una limpia fuerte para que un taxista le diera una dirección sin hacer preguntas adicionales. La casa estaba en una calle de tierra, cerca de la vegetación. No tenía letreros ni símbolos visibles. Solo una puerta de madera envejecida y un olor persistente a humo y resina. El hombre que lo recibió no parecía un brujo. Vestía sencillo, hablaba bajo y nunca sonreía. Tampoco dijo su nombre. Desde el inicio fue claro. Allí no se quitaba la mala suerte. Allí se negociaba. Eduardo sintió un impulso inmediato de irse, pero no lo hizo. El hombre comenzó a hablar. Mencionó problemas específicos del negocio, fechas, discusiones, decisiones que Eduardo nunca había contado a nadie. No eran cosas espectaculares, pero sí demasiado precisas para ser coincidencia. Finalmente, le explicó que lo que estaba ocurriendo no era un castigo ni una casualidad, sino una consecuencia. Algo se había abierto sin que Eduardo lo notara, y ahora las cosas simplemente estaban siguiendo su curso. Le dijo que había una solución, pero no sería gratuita. El hombre no levantó la voz cuando habló de la solución. No hizo promesas exageradas ni usó palabras grandilocuentes. Explicó las cosas como si hablara de un trámite necesario, algo que se hace cuando no queda otra opción. Dijo que Eduardo podía recuperar la estabilidad. No riqueza inmediata ni una vida perfecta, sino algo más valioso, continuidad. Dinero suficiente para no preocuparse, protección contra problemas graves y la sensación de que las cosas, por fin, dejarían de ir en su contra. A cambio, solo había una condición. No volver jamás al lago de Catemaco. No acercarse. No observarlo. No regresar por curiosidad, nostalgia o incredulidad. Eduardo preguntó qué ocurriría si rompía esa condición. El hombre lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder. Dijo que, en ese caso, él no vendría a cobrar nada. Vendría aquello que había aceptado ayudarlo. No dio más explicaciones. El ritual se realizó esa misma noche. No hubo cantos ni dramatismo. La habitación estaba apenas iluminada por velas. El humo era espeso y olía a algo dulce y amargo al mismo tiempo. Eduardo repitió palabras que no entendía, sonidos antiguos que le resultaban difíciles de pronunciar. Mientras hablaba, sintió una presión constante en el pecho y un zumbido en los oídos, como si estuviera sumergido bajo el agua. En un momento tuvo la certeza de que no estaba solo en la habitación. No vio nada, pero sintió una presencia cercana, inmóvil, escuchando. Cuando todo terminó,
el hombre le pidió que se fuera sin mirar atrás. Esa noche, Eduardo durmió profundamente. No soñó. Por primera vez en meses, despertó descansado. Los cambios comenzaron de forma gradual, pero fueron innegables. El proveedor que le causaba problemas regularizó entregas sin explicación. La demanda legal se resolvió a su favor tras un error administrativo de la otra parte. Nuevos clientes comenzaron a llegar, recomendados por personas que Eduardo no conocía. El negocio se estabilizó. Sus ingresos mejoraron. Su salud también cambió. Las palpitaciones desaparecieron. Volvió a dormir de corrido. Los sueños del lago cesaron por completo. Durante los primeros meses pensó constantemente en Catemaco y en la advertencia. Con el tiempo, dejó de hacerlo. La vida volvió a ser predecible. Ordenada. Normal. Los años pasaron rápido. Casi al cumplirse el 7º año desde su visita a Catemaco, Eduardo recibió una invitación de negocios. Una reunión importante, con personas interesadas en invertir. El evento se realizaría en un hotel frente al lago de Catemaco. El trato podía asegurarle estabilidad durante muchos años más. Dudó. Recordó la condición. Recordó las palabras del hombre. Pero también recordó que nada malo había ocurrido en años. Pensó que todo había sido su gestión, una coincidencia bien encadenada. Se dijo a sí mismo que no creía en esas cosas. Aceptó. La primera noche en el hotel transcurrió sin incidentes. La segunda también. Eduardo comenzó a sentirse ridículo por haber dudado. El tercer día, después de una reunión, decidió caminar un poco para despejar la mente. Se acercó al lago. El agua estaba completamente inmóvil. No había viento ni sonidos de animales. La superficie parecía sólida, como un espejo oscuro. Al detenerse en la orilla, Eduardo sintió algo familiar. La misma sensación de los sueños que había tenido años atrás. La certeza de estar siendo observado desde abajo. No vio nada. Pero supo, con una claridad incómoda, que había cometido un error. Esa noche no pudo dormir. Al regresar a casa, comenzaron los problemas. Despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. Escuchaba golpes suaves en las paredes. El agua del grifo salía turbia por las mañanas. Encontraba marcas en su piel que no recordaba haberse hecho. Intentó volver a Catemaco para buscar al hombre que lo había ayudado. La casa ya no estaba. En su lugar había un terreno vacío cubierto de maleza. Los vecinos dijeron que nunca había habido nada ahí. Los sueños regresaron. El lago. La oscuridad. La sensación de estar siendo observado desde abajo. Meses después, Eduardo desapareció. Su coche fue encontrado cerca del lago. Las llaves estaban dentro. El asiento del conductor estaba húmedo, como si alguien se hubiera sentado empapado. No hubo señales de violencia. No encontraron el cuerpo. Desde entonces, algunos pescadores aseguran que, en ciertas madrugadas, cuando el lago está completamente inmóvil, se distingue una silueta bajo el agua. No se mueve. No sube a la superficie. Solo permanece ahí, mirando hacia arriba. Esperando. La limpia que no se paró del todo. María Fernanda nunca pensó que terminaría en Catemaco por voluntad propia. Tenía 32 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana y llevaba una vida relativamente tranquila en Jalapa. No creía en la brujería ni en energías, pero tampoco se consideraba una persona especialmente escéptica. Simplemente no pensaba en ese tipo de cosas. Hasta que comenzaron los problemas.
Todo empezó después de una discusión familiar que parecía no tener mayor importancia. A partir de ese momento, su vida comenzó a desordenarse de una forma difícil de explicar. Perdió un ascenso que tenía casi asegurado, su relación de pareja se volvió tensa sin razón aparente y empezó a enfermarse con frecuencia. Gripe tras gripe, infecciones leves, dolores constantes. Nada grave, pero nada normal. Lo más extraño era la sensación persistente de incomodidad. María Fernanda sentía que algo no estaba bien incluso cuando todo parecía estar en calma. Le costaba concentrarse. Se despertaba cansada. Tenía la impresión constante de que alguien la observaba cuando estaba sola en su departamento. Al principio lo atribuyó al estrés. Con el paso de los meses, comenzaron los sueños. Soñaba con habitaciones oscuras en las que no estaba sola. No veía a nadie, pero escuchaba respiraciones ajenas, demasiado cercanas. En algunos sueños, despertaba dentro del sueño y veía su propio reflejo en un espejo que no reconocía. Su reflejo siempre tardaba unos segundos en moverse. Una madrugada despertó sobresaltada y notó que el espejo de su habitación estaba cubierto por completo con una sábana. No recordaba haberlo hecho. Se dijo a sí misma que quizá lo había movido dormida, aunque no tenía el hábito de sonámbula. A partir de ese día, evitó mirarse directamente en espejos por mucho tiempo. No sabía explicar por qué. Las cosas empeoraron cuando empezó a escuchar ruidos dentro del departamento. Pasos suaves en el pasillo, golpes leves en la puerta del baño, como si alguien tocara con los nudillos. Siempre que revisaba, no había nada. Cambió cerraduras. Instaló luces más fuertes. Nada cambió. Un fin de semana, al visitar a su madre, ésta la miró fijamente y le preguntó si alguien le había hecho algo. María Fernanda se rió, pero la pregunta la inquietó. Su madre le dijo que se veía apagada, diferente, como si algo la estuviera acompañando. Fue su tía quien mencionó Catemaco. No como una solución definitiva, sino como una posibilidad. Le dijo que a veces no se trataba de creer o no creer, sino de cerrar cosas que se abrían sin querer. María Fernanda dudó durante semanas. No quería parecer exagerada. No quería gastar dinero en algo que no entendía. Pero los sueños continuaron. En uno de ellos, despertó sentada en su cama y vio una silueta de pie frente al espejo cubierto. La figura no se movía. Solo estaba ahí, esperando. Al despertar, encontró marcas en sus brazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Fue entonces cuando decidió viajar a Catemaco. El pueblo la recibió con calor y ruido. Turistas, vendedores, música. Todo parecía normal. Demasiado normal para lo que ella sentía por dentro. Preguntó con cautela hasta que alguien le dio una dirección. La casa estaba en una calle tranquila, rodeada de árboles. No había símbolos visibles ni decoración llamativa. Solo un olor constante a humo y hierbas secas. La mujer que la recibió la observó durante varios segundos antes de hablar. No le pidió su nombre. No le preguntó por qué había ido. Le dijo que no todo lo que llega se puede quitar, y que algunas limpias no cierran puertas, sino que las abren. María Fernanda sintió miedo por primera vez desde que llegó. La mujer le explicó que alguien había intervenido su camino, quizás sin intención directa de hacerle daño, pero con consecuencias reales. Dijo que podía ayudarla, pero que debía seguir ciertas indicaciones al pie de la letra. La limpia no era para expulsar algo. Era para separar. Y una vez hecho eso, María Fernanda tendría que cuidarse de no quedarse sola consigo misma durante 7 noches. La mujer no le pidió dinero de inmediato. Tampoco le aseguró que todo volvería a la normalidad. Le dijo que la limpia no eliminaría nada,
solo separaría lo que no debía estar unido. Después de eso, el resto dependería de María Fernanda. La limpia se realizó esa misma tarde. No hubo cantos ni rezos prolongados. La habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la luz que entraba desde una ventana pequeña. El aire estaba cargado con el olor de hierbas secas y humo. La mujer pasó un ramo por el cuerpo de María Fernanda sin tocarla directamente. Murmuraba palabras en voz baja, casi inaudibles. En cierto momento se detuvo frente a su rostro. Le dijo que durante 7 noches debía seguir 3 reglas simples. No dormir frente a espejos. No rezar, aunque sintiera miedo. Y no responder si escuchaba su nombre mientras estuviera sola. María Fernanda preguntó qué pasaría si no cumplía. La mujer respondió que la limpia funcionaría igual, pero que lo separado buscaría la forma de reunirse. Esa noche, María Fernanda durmió en el hotel con una sensación extraña. No tuvo sueños, pero despertó varias veces con la impresión de que alguien estaba respirando cerca. Al encender la luz, no había nadie. Regresó a Jalapa al día siguiente. La primera noche en su departamento transcurrió sin incidentes. La segunda también. María Fernanda comenzó a sentirse ridícula por haber tenido miedo. Pensó que quizá todo había sido producto del cansancio y la sugestión. La tercera noche, despertó sobresaltada al escuchar que alguien la llamaba por su nombre desde la sala. Era su voz. No respondió. El sonido se repitió varias veces, cada vez más cerca. Finalmente, se detuvo frente a la puerta de su habitación. María Fernanda permaneció inmóvil, con el corazón acelerado, recordando la advertencia. Al amanecer, encontró la puerta del baño abierta y el espejo completamente empañado, aunque no había humedad en el departamento. Las noches siguientes fueron peores. Soñaba que caminaba por su propio departamento, pero todo estaba ligeramente fuera de lugar. Los muebles no estaban donde recordaba. Los espejos reflejaban habitaciones que no existían. En los sueños, siempre había alguien detrás de ella, demasiado cerca, imitando cada uno de sus movimientos con un ligero retraso. Al despertar, encontraba señales pequeñas pero inquietantes. Objetos cambiados de lugar. Marcas nuevas en su piel. Mensajes en su celular que no recordaba haber escrito. En la sexta noche, rompió una de las reglas. Desesperada, rezó. No lo hizo por fe, sino por miedo. Esa misma noche, el reflejo en el espejo del baño no se movió cuando ella levantó la mano. María Fernanda cayó hacia atrás y se golpeó contra el lavabo. Cuando volvió a levantarse, el reflejo ya era normal. Se convenció de que había sido su imaginación. La séptima noche no pudo dormir. Se sentó en la cama, con las luces encendidas, esperando que amaneciera. Cerca de las 3 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Lentamente, alguien se sentó a su lado en la cama. El colchón se hundió con un peso real. Sintió una mano sobre su muñeca. No gritó. Al amanecer, el departamento estaba en completo silencio. María Fernanda regresó a Catemaco ese mismo día. La casa estaba cerrada. Golpeó varias veces. Nadie respondió. Vecinos le dijeron que la mujer se había ido hacía semanas, que solo atendía cuando era necesario. Confundida y agotada, regresó a su ciudad. Durante los meses siguientes, su vida pareció estabilizarse. Volvió a dormir mejor. Los ruidos cesaron. Las marcas desaparecieron. Los sueños se volvieron normales. Pensó que la limpia había funcionado. Hasta que una compañera de trabajo le hizo un comentario casual. Le dijo que, a veces, María Fernanda se quedaba inmóvil frente al espejo del baño de la oficina,
como si no se reconociera, que tardaba varios segundos en reaccionar cuando alguien le hablaba. María Fernanda no recordaba hacer eso. Con el tiempo, comenzó a notar lapsos que no podía explicar. Momentos perdidos. Conversaciones que otros juraban haber tenido con ella, pero que no recordaba. Fotos en su celular tomadas desde ángulos imposibles, como si alguien más hubiera sostenido el teléfono. Una noche, al llegar a casa, encontró el espejo de su habitación descubierto. No recordaba haber quitado la sábana. Al acercarse, vio su reflejo mirándola fijamente. No sonreía. No parpadeaba. María Fernanda apagó la luz y se acostó sin mirar atrás. Desde entonces, quienes la conocen dicen que no volvió a ser la misma. Sigue con su vida. Trabaja. Habla. Sonríe. Pero a veces, cuando nadie la observa, parece escuchar a alguien muy cerca. Como si ya no estuviera completamente sola consigo misma. El amarre que salió mal. Javier nunca se consideró una mala persona. Tenía 35 años, trabajaba como técnico en mantenimiento industrial y llevaba una vida sencilla en las afueras de Coatzacoalcos. No era particularmente ambicioso ni violento. Sus problemas comenzaron, como los de muchas personas, después de una ruptura. Había terminado una relación de casi 6 años con Laura. No fue una separación escandalosa. No hubo gritos ni infidelidades comprobadas. Simplemente desgaste. Laura dijo que ya no se sentía cómoda, que necesitaba espacio, que quería otra vida. Javier aceptó la explicación, al menos en apariencia, pero no supo cómo manejar el vacío que quedó después. Al principio intentó seguir adelante. Salió con amigos, se enfocó en el trabajo, evitó buscarla. Pero el silencio empezó a pesarle más que las discusiones que habían tenido. Pensaba en ella todo el tiempo. Imaginaba conversaciones que nunca ocurrían. Revisaba redes sociales sin darse cuenta. Cuando se enteró de que Laura estaba saliendo con alguien más, algo cambió. No fue celos violentos. Fue una sensación más silenciosa y persistente. Una mezcla de rabia y humillación. La idea de que ella pudiera ser feliz con alguien más le resultaba insoportable. Fue entonces cuando alguien le habló de Catemaco. No como una sugerencia directa. Fue un comentario durante una reunión, casi en broma. Alguien mencionó que en Catemaco hacían amarres que, si funcionaban. Javier se rió en ese momento, pero la idea se quedó con él. Esa noche buscó información. No encontró nada concreto. Solo relatos contradictorios. Personas que aseguraban haber recuperado a sus parejas. Otras que decían que las cosas no habían salido como esperaban. Historias exageradas, difíciles de creer. Aún así, la idea no lo dejó en paz. Javier no quería obligar a Laura a amarlo. Al menos eso se repetía a sí mismo. Solo quería que regresara, que hablaran, que recordara lo que habían tenido. Pensaba que, una vez juntos, todo podría arreglarse. 2 semanas después, tomó su coche y viajó a Catemaco. El pueblo estaba lleno de gente. Turistas, vendedores, música. Todo parecía demasiado normal para lo que Javier tenía en mente. Preguntó con cautela hasta que le dieron una dirección. La casa estaba alejada del centro, rodeada de vegetación. No tenía símbolos visibles ni decoraciones llamativas. El hombre que lo recibió era mayor, de voz tranquila y mirada cansada. No le preguntó nombres. No le pidió explicaciones largas. Escuchó en silencio mientras Javier hablaba de la ruptura, del vacío, del deseo de que ella regresara. Cuando terminó, el hombre le dijo algo que Javier no esperaba. Le dijo que un amarre no hacía que alguien amara.
solo hacía que no pudiera irse. Javier dudó. Preguntó si eso significaba que Laura sufriría. El hombre respondió que no necesariamente, pero que nada volvería a ser como antes. Que lo que regresaba no siempre era exactamente la persona que se había ido. Aún así, Javier aceptó. El ritual se haría esa misma noche. El hombre le pidió un objeto personal de Laura. Algo que hubiera estado en contacto directo con ella. Javier entregó una pulsera que Laura había olvidado en su casa meses atrás. La habitación estaba en penumbra. El aire olía a humo y algo metálico. Javier repitió palabras que no entendía. En algún momento sintió frío, aunque la noche era cálida. Tuvo la sensación de que alguien más estaba presente, observando, escuchando. Antes de irse, el hombre le dio una advertencia. Le dijo que, cuando ella regresara, Javier no debía preguntarse si era lo correcto. Que no debía dudar. Porque la duda debilitaba el trabajo. Javier regresó a casa convencido de que nada ocurriría. 3 días después, Laura lo llamó. La llamada de Laura tomó a Javier por sorpresa. No había mensajes previos ni explicaciones largas. Solo una llamada corta en la que ella dijo que necesitaba verlo, que quería hablar, que sentía que había dejado cosas pendientes. Su voz sonaba cansada, apagada, como si llevara días sin dormir. Se encontraron esa misma tarde. Laura estaba distinta. No era algo evidente a primera vista, pero Javier lo notó de inmediato. Sonreía poco, hablaba despacio y evitaba mirar a su alrededor. Durante la conversación, repetía frases que ya habían dicho en el pasado, como si las estuviera recordando más que sintiendo. Aún así, al final aceptó volver con él. Javier sintió alivio. Los primeros días fueron tranquilos. Laura se quedó en su casa, retomaron rutinas antiguas y evitaron hablar de la ruptura. Javier hizo todo lo posible por no dudar, recordando la advertencia del hombre en Catemaco. Cada vez que algo le parecía extraño, lo ignoraba. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Laura no dormía bien. Pasaba horas despierta, sentada en la cama, mirando fijamente la pared. Cuando Javier le preguntaba qué le pasaba, ella respondía que no estaba cansada, aunque tenía los ojos enrojecidos y ojeras profundas. Dejó de comer con normalidad. A veces pasaba todo el día sin probar bocado y otras veces comía compulsivamente, sin decir una palabra. Su carácter se volvió irregular. Había momentos en los que se mostraba afectuosa, incluso dependiente, y otros en los que parecía no reconocer a Javier del todo. Lo más inquietante era la forma en que lo observaba. A veces, Javier despertaba en mitad de la noche y la encontraba sentada a su lado, mirándolo fijamente. Cuando él le preguntaba qué hacía, ella respondía que solo quería asegurarse de que seguía ahí. Empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Animales muertos aparecían cerca de la entrada. Primero un pájaro, luego un gato del vecindario. Javier intentó convencerse de que eran coincidencias. También comenzó a percibir un olor constante, metálico, similar al del ritual en Catemaco, que aparecía sin razón y desaparecía de golpe. Laura hablaba sola cuando creía que nadie la escuchaba. Javier la oyó una noche, desde el pasillo, murmurando frases incomprensibles. Cuando le preguntó con quién hablaba, ella respondió que no estaba sola, que alguien la acompañaba desde hacía días, ayudándola a no irse. Javier sintió miedo por primera vez. Intentó llevarla con un médico. Laura se negó. Dijo que no podía salir de la casa por mucho tiempo. Que algo se lo impedía. Empezó a reaccionar mal cada vez que Javier mencionaba la posibilidad de que ella se fuera, aunque fuera por unas horas. Una noche, Javier despertó sobresaltado.
Laura estaba sentada en el suelo, frente a la puerta del cuarto, murmurando. Decía su nombre una y otra vez, pero no con su voz habitual. Era más grave, más lenta. Cuando Javier se levantó y se acercó, ella levantó la cabeza y lo miró con una expresión que él no reconoció. Le dijo que ya casi estaba completo. A la mañana siguiente, Laura no estaba. Javier encontró su celular sobre la mesa, encendido. Había mensajes enviados desde ese teléfono durante la madrugada. Fotos. Todas tomadas desde dentro de la casa. En una de ellas, Javier aparecía dormido en la cama. En otra, se veía la puerta del baño entreabierta. En la última, solo había oscuridad y una silueta reflejada en el espejo. Javier intentó comunicarse con ella. No obtuvo respuesta. Días después, comenzó a recibir mensajes desde el número de Laura. No eran textos normales. Eran frases cortas, incompletas. Ya no puedo irme. Aquí es suficiente. No dudes. Javier regresó a Catemaco. Buscó la casa del hombre que había hecho el amarre. La encontró cerrada, cubierta de polvo y hojas secas. Vecinos le dijeron que nadie había vivido ahí en meses. Que el hombre solo aparecía cuando alguien lo necesitaba. Esa noche, Javier regresó solo a su casa. Despertó con la sensación de que alguien estaba acostado junto a él. El colchón se hundía, pero no había nadie. Intentó levantarse y no pudo. Sentía el peso de algo invisible presionándolo contra la cama. Escuchó la voz de Laura, muy cerca de su oído. Le dijo que ahora ella tampoco podía irse. Que ya no estaba sola. Que él había pedido que no se separaran. Al amanecer, Javier logró levantarse. Laura no volvió a aparecer. Pero Javier tampoco volvió a estar solo. Vecinos aseguran que, por las noches, se escuchan dos voces dentro de la casa, hablando en susurros. Una es la de Javier. La otra suena igual que la de Laura, pero responde con un ligero retraso, como si repitiera lo que escucha. Javier sigue viviendo ahí. Trabaja. Sale. Sonríe. Pero nunca duerme con la luz apagada. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, se queda completamente solo.